En el video anterior hemos reflexionado sobre la importancia del perdón en nuestra vida, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, los beneficios que el recibir el perdón, el vivir en el perdón nos puede traer. Pero muy pocas veces hemos reflexionado sobre la importancia de pedir perdón. En este video te voy a presentar la importancia de pedir perdón y cuáles son los 6 beneficios que esto nos trae. Bienvenidos a este nuevo video. Ciertamente en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esta necesidad de pedir perdón. Muchas veces reflexionamos sobre el tema de que nos deben pedir perdón, pero pocas veces hemos pensado o asumimos que nosotros también nos equivocamos y que nosotros también podemos herir a los demás. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Por qué es importante que yo pida perdón? Es más, muchas veces cuando metemos la pata, cuando cometemos errores, cuando hemos ofendido a alguien, también podemos experimentar ese enojo con nosotros mismos. Entonces vamos cargando sobre nosotros una mochila pesada que simplemente se puede liberar, se puede alivianar ese peso pidiendo perdón. Y es por eso que el saber pedir perdón es tan importante para nuestras vidas, porque nos permite desechar, vaciar esa mochila de sentimientos, de pensamientos, ¿no?, que se nos tornan muchas veces pesantes y también que nos pueden llegar a hacer daño tanto psicológicamente, espiritualmente como físicamente. El tema es que al pedir perdón no basta solamente con expresarlo, hay que saber pedir perdón. ¿Cómo se pide perdón? ¿Cómo podemos acercarnos a la persona que hemos ofendido? Adelantándome a los 6 beneficios, podemos decir que el pedir perdón ayuda a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, por lo que hemos mencionado anteriormente. Por eso es muy importante que demos este paso si hemos ofendido a otras personas. Entonces, a este punto te estarás preguntando, bueno, ¿cómo pedir perdón? ¿Cómo debo pedir perdón? Hay algo que tenemos que tener en cuenta antes de ir a pedir perdón, que nosotros no podemos controlar las decisiones o la respuesta o la reacción de los otros, sobre todo si fueron ofendidos por nosotros. Nosotros no podemos pretender que se nos dé el perdón inmediatamente. Lo importante es que nosotros realicemos ese paso sin la pretensión de ser perdonados. Cuando nosotros dejamos de depositar expectativas sobre los otros, podemos vivir también mucho más tranquilos, más libres nuestras relaciones, por ejemplo. Y eso no solamente implica o nos ayuda en el ámbito del perdón, también en otros tipos de acontecimientos, de relaciones, nos ayuda a vivir de una forma mucho más calma, más natural con los demás. Al momento de pedir perdón, a raíz de esto que hemos dicho, es importante tener en cuenta que la persona, por sus heridas, por su labor interior, su trabajo interior, por su cultura, muchas veces también, puede ser que no nos otorgue el perdón en ese momento inmediatamente. Y eso no tiene que molestarnos. No nos tenemos que enojar porque la otra persona no nos perdona. Porque pensándolo bien, es algo natural también. Si la otra persona fue herida, y bueno, esperar el perdón, si se da el perdón en el momento, mucho mejor. Y si no, dejemos a la persona que pueda hacer también su proceso, como lo hemos hecho nosotros cuando nos han ofendido. Ahora te voy a nombrar estos 6 beneficios que trae el perdonar. Y aquí me voy a ayudar por el artículo escrito por el psicólogo Andrés Carrillo. Cualquier cosa te lo dejo en la descripción de este video. El primer beneficio que nos trae el pedir perdón
es quitarnos un peso de encima. Este peso se refiere a la carga emocional que tenemos sobre nosotros, cuando poníamos el ejemplo de la mochila, por ejemplo, cuando sentimos la imperiosa necesidad de pedirle perdón a alguien, independientemente del motivo de por qué lo hacemos, ¿no? Pero ciertamente el pedir perdón es un beneficio no solo para la otra persona, sino para vos mismo, porque lográs liberarte de esos sentimientos, de ese peso que te está haciendo daño. No sé si te ha pasado, pero cuando has pedido perdón, ciertamente comienzas a experimentar una sensación de alivio, de bienestar. Te has sacado esa mochila y se la has dado a otro, ¿verdad? El segundo beneficio que nos trae el pedir perdón nos hace mejores personas. El acto de pedir perdón nos ennoblece. Y esto es cierto porque es un acto de humildad. El reconocer que yo me he equivocado, el reconocer que te he herido y además tener el coraje de pedirte perdón hace de ti una buena persona. Ennoblece tu carácter, ennoblece tu personalidad, porque te hace una persona valiente, una persona que reconoce sus errores, una persona verdaderamente humilde. El tercer punto que se presenta aquí nos ayuda a reconocer nuestros errores, más o menos va ligado al anterior, cosa que no parece tan fácil hoy en día, ¿verdad? Bueno, me equivoqué, no, ¿qué me importa? Y no es así, porque al fin y al cabo, en el fondo, nosotros sabemos cuándo nos hemos equivocado, sabemos cuándo mentimos, cuándo hacemos daño, cuándo hacemos el mal. Y si no logramos liberarnos de esa sensación, de esos sentimientos, de ese orgullo, ciertamente eso nos va carcomiendo por dentro y va amargando nuestras vidas. Las personas que son capaces de reconocer sus propios errores tienen la tendencia de llegar más lejos en cuanto al cumplimiento de los propósitos. Aquel que no acepta su equivocación muy probablemente se tropezará con ella en repetidas ocasiones. Es decir, saber que tú te has equivocado es también un momento para aprender, es un momento para reconocer y reconocerte y saber de que no sos tan perfecto tal vez como pensabas. Es decir, creo que cuando uno reconoce sus errores, no tiene que bajonearse o castigarse por el error cometido, sino aprender del error. Una, para no volver a cometerlo. Es decir, si yo sé que a esta persona le ofende tal cosa, no lo vuelvo a repetir. Cuarto beneficio, mejora nuestra convivencia con los demás. Ciertamente, cuando vos sos una persona humilde, una persona que no se deja llevar por el orgullo, va a tener un mejor acercamiento hacia las otras personas, en el sentido de que se va a poder relacionar sanamente con los otros, porque sabes que esa persona es capaz de pedir perdón o de reconocer los errores. Por ejemplo, cuando tú en el trabajo cometes un error, reconocer que has cometido un error, verdaderamente si tu patrón es una persona inteligente, se confiará más contigo con aquel que no lo reconoce. Y así en otras situaciones, en la familia, en el noviazgo, ¿verdad? Creo que son puntos muy importantes el tema de reconocer, quién soy, los errores que cometo, pedir perdón, reparar el error, tratar de mejorar. Creo que eso te da una autoridad de vida también. El quinto beneficio contribuye a la salud física y mental. Muchas dolencias físicas están relacionadas con los altos niveles de angustia y estrés que presentan las personas cuando no se sienten bien con lo que hacen o han hecho. Y esto es muy cierto. Comúnmente nosotros, ciertamente los psicólogos tendrán experiencia, también nosotros que confesamos horas, que estamos horas en el confesionario, muchas de las dolencias, tanto físicas como espirituales,
provienen o tienen su raíz en esta incapacidad de reconocer los errores, esta incapacidad de perdonarse a sí mismo, de pedirse perdón a sí mismo, porque también tenemos que pedirnos perdón a nosotros por herirnos tanto, y también por esta incapacidad de reconocer y pedir perdón a los demás. Y ciertamente todos esos sentimientos negativos que están en nosotros van enfermando no solo nuestro espíritu y nuestra psiquis, sino también que luego se traslada al cuerpo. El estrés muchas veces expresado en la acidez o muchas veces en la tristeza o en la depresión, ¿verdad? Por eso es importante expresar lo que sentimos, comunicar aquello que sentimos, tanto cuando hemos cometido un error como cuando nos han cometido un error. Decir, ya, esto no me gustó, no me ha hecho sentir bien, ¿no? O no me siento bien en esta situación. Son cosas que tenemos que aprender a decir. Muchas veces por este miedo a ofender también a los otros, hemos perdido esta capacidad de decir verdaderamente lo que pensamos. Por quedar bien, por quedar simpáticos, por no ser excluidos, por ese miedo a que no puedo ofender, si digo esto lo ofendo, y eso ciertamente queda en nuestro interior ahí boyando y tarde o temprano nos va haciendo daño. Y el último beneficio que nos trae el pedir perdón es previene momentos incómodos en el futuro. En el momento de pedir perdón estamos cerrando un ciclo, poniéndole punto y final a una situación. Ciertamente cuando hemos vivido estos momentos de enojo o de ofensa, tanto provocados por nosotros como provocados por los otros, se rompe algo en esa relación. Y no sé si a ustedes les ha pasado de encontrarse con esa persona que no han perdonado o que no le han pedido perdón, y ciertamente queda como un ambiente un poco pesado, ¿no? Hasta que esas cosas no se hablan. Por eso es muy importante hablar estas situaciones, hablar cuando yo me he sentido ofendido o cuando me he dado cuenta que he ofendido a la otra persona. Sobre todo, por ejemplo, en la pareja, ese consejo que da el Papa Francisco de no irse a dormir antes de estar reconciliados. Lo mismo entre los amigos, en el noviazgo, en la familia. No dejar pasar momentos o el momento simplemente por el orgullo de no querer pedir perdón o el orgullo de no querer escuchar a la otra persona, ¿verdad? Es un tema bastante complicado el tema del perdón, porque tenemos que también saber respetar los tiempos de la persona, sobre todo de la persona que fue ofendida, que fue herida. No podemos pretender que la persona inmediatamente nos perdone al pedir perdón y encima enojarnos porque no nos ha perdonado, ¿verdad? Lo importante de pedir perdón es esto, que te libera a la otra persona y hace de ti una persona mucho más humilde y más respetable también. Déjame abajo en la caja de comentarios qué te pareció este artículo. Enfócate. ¿Qué te pareció este artículo? Si te es fácil o difícil pedir perdón. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Aquí te dejo algo que seguramente te puede interesar. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.